La chica pobre solo tenía $50 para una cita a ciegas. El padre soltero y director ejecutivo en la mesa de al lado la observaba y pagó toda la cena. El restaurante murmuraba suavemente con las conversaciones de las cenas entre semana. Una música tranquila sonaba. Las copas tintineaban suavemente. Los cubiertos golpeaban la porcelana. La luz de las velas titilaba en el centro de cada mesa, proyectando sombras cálidas contra los asientos de madera oscura y los manteles azul marino. No era un lugar de 5 estrellas, pero era el más elegante en el que Hailey había estado para una cita. Entró con timidez, la campanilla sobre la puerta sonando como si anunciara su llegada demasiado fuerte. Pasó las manos por los lados de su vestido, una prenda vintage, color perla, ajustada en la cintura, con la tela apenas empezando a desgastarse en los bordes. Había pertenecido a su madre. Solo lo había usado una vez antes, años atrás, en su graduación universitaria. Esa noche le parecía una armadura y esperanza al mismo tiempo. Se había rizado el cabello rubio esa tarde en su pequeño apartamento, aplicando un poco de maquillaje que apenas podía costear. Sus labios tenían un suave tono rosado. Sus nervios, sin embargo, no llevaban disfraz. Una anfitriona se acercó con una sonrisa cortés. «Reservación para Hailey», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. «Por aquí, por favor». Siguió a la mujer hasta una pequeña mesa junto a la ventana. La luz sobre ella brillaba suavemente. Se sentía como si estuviera esperando a que algo sucediera. Hailey se sentó con cuidado, su bolso apretado en su regazo, las rodillas juntas bajo la mesa. Miró la hora una vez. 6:45 p.m. Estaba 15 minutos temprano. Bien. Necesitaba tiempo para respirar. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Escaneó la sala fingiendo estar relajada, pero sus ojos se posaban en la entrada cada pocos segundos. Lo había conocido en una aplicación de citas. Aaron. Parecía amable, considerado, nada insistente. Sus mensajes eran cortos pero dulces. Cuando él sugirió ese lugar, ella había dudado al principio, pero finalmente dijo que sí. Le había tomado meses decirle que sí a alguien. Años, si era sincera consigo misma. En una mesa no muy lejos de la suya, un hombre con un traje gris carbón removía un vaso de whisky. Su postura era relajada, pero sus ojos no. Ethan Blake acababa de salir de una larga reunión, una de muchas últimamente, pero la tensión de su día no lo había seguido hasta ese momento. En cambio, su mirada se posó en la joven cerca de la ventana. Ella había entrado con tanta esperanza y un pequeño temblor. Algo en ella le recordaba al pasado, a cuando él solía creer que las cosas podían comenzar con una mirada a través de una mesa. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Hailey se movió inquieta en su asiento. Revisó su teléfono otra vez. Ningún mensaje. Deslizó la pantalla hasta el último que él le había enviado esa misma tarde. «No puedo esperar a verte esta noche». Ella volvió a sonreír al mensaje, como si intentara recordarse a sí misma que había sido real. A las 7:15, envió un mensaje rápido. «Hola, estoy aquí». Solo quería confirmar. Nada. Esperó. Miraba hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Trataba de no juguetear demasiado con la servilleta. A las 7:30 decidió llamar. Sonó una vez. Buzón de voz. Un mesero se acercó con suavidad. «Señorita, ¿quisiera pedir algo mientras espera?» «Estamos empezando a llenarnos», Hailey parpadeó. «¿O yo?» «En realidad estoy esperando a alguien. Solo un poco más». El mesero asintió y se alejó. Hailey abrió su pequeño bolso. Dentro había un billete doblado de $5, su fondo de emergencia si era honesta. No había planeado pedir mucho. Tal vez un té si era absolutamente necesario, pero había esperado que el hombre llegara y ofreciera compartir una comida. Había esperado algo más que esto. Su teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrió. «Vaya, ¿de verdad fuiste?» «Solo estaba bromeando. Lo siento, pero no eres mi tipo. No vale la pena el Uber». Otro mensaje llegó justo después. «Pareces agradable, pero en serio, ¿pensaste que yo iba a ir?» La pantalla se nubló. Parpadeó fuerte, obligando a contener el ardor en los ojos. Su mandíbula se tensó. Podía sentir a la gente alrededor, parejas riendo, meseros moviéndose, copas tintineando, pero todo se convirtió en un ruido estático. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la servilleta. Se negó a llorar. No aquí. Ethan, aún sentado cerca, captó el momento en que ella dejó el teléfono sobre la mesa. No había escuchado las palabras, pero había visto suficiente. Vio cómo el color se borraba de su rostro. Vio la manera en que enderezaba la espalda como si esa fuera la única cosa que la mantenía en pie. Y reconoció algo en todo eso, porque hacía tiempo él también había esperado, no a que llegara una chica, sino a que alguien creyera que él era suficiente. Hailey permaneció quieta durante un largo momento, los dedos temblando alrededor de la servilleta en su regazo.
Su rostro estaba pálido, sus ojos secos pero vidriosos. Había una rigidez en su postura que decía que deseaba desaparecer, hacerse tan pequeña que pudiera deslizarse entre las grietas del suelo de baldosas. Ethan la observaba desde la mesa de al lado sin decir nada. No había planeado quedarse después de cenar, pero algo en la chica junto a la ventana lo había atrapado desde el momento en que llegó. Había una mirada muy específica en sus ojos, algo entre valentía y miedo. Y ahora solo quedaba el dolor silencioso de la decepción, extendiéndose por su rostro como un moretón. Él vio cómo ella se movía levemente en su asiento, presionando una mano suavemente contra su estómago. Tenía hambre, no solo emocionalmente, sino literalmente. Hambre de verdad. Había estado bebiendo agua sin comida. Sus ojos se desviaron hacia la estación de los meseros, como si estuviera calculando cuánto tiempo más podía permanecer allí antes de que alguien le pidiera que se marchara. Alcanzó su abrigo. Lentamente, como si cada movimiento pesara más de lo que debería, se puso de pie. Su bolso ya estaba en la mano y se giró hacia la puerta con pasos vacilantes. Justo cuando se movía, un mesero apareció a su lado con un plato en la mano, una pasta tibia y fragante, acompañada de un vaso de limonada con burbujas. «Disculpe, señorita», dijo el mesero con una sonrisa. Su orden, Hailey parpadeó confundida. Yo no pedí nada. Ya está pagado», respondió el mesero. «Alguien lo pidió para usted y también cubrió la cuenta». Hailey se quedó inmóvil. Frunció el ceño mientras miraba alrededor insegura. Su primer instinto fue miedo. ¿Era algún tipo de broma? Otra crueldad disfrazada. Entonces una voz llegó desde detrás de ella, tranquila y grave. «No es caridad», dijo Ethan. «Es un recordatorio. Usted merece comer, aunque el mundo intente decirle lo contrario». Hailey se giró sobresaltada. Ethan estaba de pie, con una mano apoyada casualmente en el respaldo de su silla. Su expresión era indescifrable, excepto por la suave honestidad en sus ojos. No sonreía para impresionar. No la miraba con lástima. Simplemente la veía. Sin esperar invitación, tiró de la silla frente a la suya y se sentó. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego, con voz suave, él dijo: «Cuide primero de su estómago antes de intentar cuidar del corazón de alguien más». Hailey se sentó despacio, con los ojos abiertos de par en par. No era la frase que esperaba. No era un halago vacío. No era un insulto. Era verdad. Nadie le había dicho nunca algo tan simple y tan profundo. Miró la comida. Sus manos permanecían en su regazo. «No tenía que hacer eso». «Lo sé», respondió él. El silencio se extendió entre ellos. Pero no era incómodo. Era honesto. Hailey lo miró de nuevo. Él se veía caro, del tipo de hombre que nunca habría esperado que se sentara frente a ella por voluntad propia. Su traje parecía hecho a la medida, su reloj discreto pero evidentemente de lujo. Pero su rostro era sereno, curioso y amable. Ella carraspeó. «No me conoce». «Cierto», dijo Ethan, «pero vi lo suficiente». Hailey dudó. ¿Y qué fue exactamente lo que vio? Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su voz baja. A alguien que apareció, a alguien que tuvo esperanza, a alguien que esperó más de lo que debía, pero no porque estuviera desesperada, sino porque creía. Eso todavía importa. La garganta de Hailey se apretó. Nadie lo había expresado así antes. La gente siempre le decía que era ingenua, demasiado blanda, demasiado esperanzada para su propio bien. Pero este extraño, este hombre de ojos amables, la había llamado valiente sin usar la palabra. Finalmente levantó el tenedor y probó un bocado. La comida estaba tibia, real, y era la primera comida adecuada que había tenido en días. Ethan la observó por un segundo y luego se recostó en su silla. «No quise entrometerme», dijo. «Pero me recordaste a alguien que solía ser». Hailey levantó la mirada. «¿Y quién era?» Él sonrió levemente. «Un tipo que pensaba que tenía que ser otra cosa para que valiera la pena que alguien se apareciera por él». Los ojos de Hailey se suavizaron. Algo no dicho pasó entre ellos. Un pequeño destello de comprensión, de reconocimiento. Ella todavía se sentía pequeña, todavía fuera de lugar. Pero de alguna manera, con él allí sentado, sin compadecerla, sin burlarse, sentía que se le permitía existir en esa mesa, comer, respirar, ser vista. Hailey permaneció inmóvil mucho tiempo después de que la cena terminara. El plato frente a ella estaba vacío, pero el peso en su pecho seguía lleno de cosas que no había dicho y que no sabía cómo decir. Cuando Ethan se levantó para marcharse, simplemente deslizó una pequeña tarjeta sobre la mesa, sin presión ni expectativas. «Vengo aquí seguido por café, no por compañía». Ella lo miró con los ojos aún un poco cautelosos. Él asintió apenas, más un gesto de comprensión que de despedida, y se fue. Pasó una semana.
Clases, trabajo, turnos en la biblioteca, noches largas de estudio. Hailey intentó sacudirse aquella noche de la mente, pero sus palabras permanecieron. No solo las que dijo en voz alta, sino las que no. No había esperado que alguien la viera con tanta claridad, y menos aún que respondiera con bondad sin pedir nada a cambio. Era un jueves tranquilo por la mañana cuando entró en una cafetería acogedora, escondida entre la biblioteca del instituto comunitario y la librería. Era el tipo de lugar al que solo pasaba cuando su presupuesto se lo permitía, generalmente por un café negro sencillo y el wifi gratis. Estaba peleando con su monedero gastado en el mostrador cuando una voz familiar llegó a sus oídos. «Agrega eso también», dijo Ethan al barista. «Parece alguien que hoy necesita leche de avena». Hailey se giró, sorprendida de verlo sentado en la esquina, con el portátil abierto, las mangas arremangadas, la misma sonrisa serena en el rostro. «Recordaste mi nombre», dijo ella en voz baja mientras se sentaba con la taza que él le entregó. «Recordé tu valentía», respondió él. El nombre fue la parte fácil. Hailey parpadeó sin saber qué contestar, pero las palabras encendieron algo pequeño y cansado dentro de ella. Se sentaron en un silencio cómodo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, dibujando suaves rayas doradas sobre la mesa. El aire olía a canela y granos tostados. Era el tipo de lugar que invitaba a la conversación, pero solo si surgía de manera natural. «¿Trabaja cerca de aquí?», preguntó ella. Finalmente él asintió. «A veces. Este lugar está cerca de uno de nuestros socios de investigación de productos». Hailey sonrió con cortesía, sin estar segura de qué más decir. Ethan se recostó un poco. «¿Sabe? Arruiné por completo nuestra última campaña. Intentamos lanzar una nueva línea de bocadillos para niños pequeños y el eslogan terminó sonando como si estuviéramos promocionando chicle para bebés. No fue nuestro mejor momento». Hailey dejó escapar una pequeña risa genuina. Él continuó contando cómo una influencer de comida los ridiculizó en internet, incluso con un meme que se volvió viral. Lo relataba no con arrogancia ni con autocompasión, sino con ese tipo de humor que viene de alguien que ha aprendido a no tomarse los fracasos como algo personal. Hailey se relajó. No hubo lástima ni preguntas sobre su pasado, ningún comentario incómodo sobre aquella cena. Solo un hombre compartiendo una historia, no como director ejecutivo, sino como persona. Ella dio un sorbo a su café. «Ese eslogan suena como algo que mi profesor de anatomía odiaría». Él sonrió. «Podría. ¿Necesitar a alguien como usted en el departamento de redacción publicitaria?» Hailey alzó una ceja. «Soy una estudiante de enfermería sin dinero, no una experta en marcas». «Precisamente», dijo él. «Usted entiende a las personas mejor que los propios publicistas». Charlaron un rato sobre preferencias de café, sobre los extraños bocadillos de la infancia, sobre cómo ella una vez intentó cortarse el flequillo con tijeras escolares. La ligereza de la conversación la sorprendió. Cuando se levantó para irse, esperaba que él dijera algo para prolongar el momento, pero él solo sonrió, asintió y la dejó marchar. Sin presión, sin invitación, solo respeto. Y mientras se alejaba, Hailey se dio cuenta de que estaba sonriendo de nuevo, no porque alguien la hubiera rescatado, sino porque alguien la había escuchado, recordado y reído con ella. Por primera vez en años, sintió que había compartido una mesa no por desesperación, sino por elección. Y tal vez, solo tal vez, eso hacía toda la diferencia. La sala de conferencias era modesta, pero estaba organizada con cuidado. Sillas plegables blancas dispuestas frente a una pantalla donde se mostraban diapositivas coloridas de verduras caricaturizadas y niños pequeños sonrientes. En una mesa al fondo se ofrecían vasos de fruta, muestras de granola y batidos en caja, todos con la marca de la empresa. Blaine Organics. Hailey se sentaba en la tercera fila, un cuaderno en el regazo, bolígrafo en mano. Llevaba su blusa celeste de enfermería bajo un sencillo cardigan, el cabello recogido en un moño bajo. A su alrededor había jóvenes madres, algunos pediatras y un par de estudiantes de nutrición curiosos. No era común que ella pudiera asistir a eventos como este. Normalmente, ella no podía darse el lujo de invertir el tiempo ni pagar las cuotas de inscripción. Pero Ethan le había enviado un mensaje una semana antes con una invitación personal y la exención de la tarifa. «Pensé que esto podría encajar con tus estudios». Sin presión. Así que fue. El presentador introdujo el tema. Nutrición en la primera infancia, seguridad alimentaria y concientización sobre alérgenos en productos envasados. A medida que avanzaban las diapositivas, Hailey levantó la mano 2 veces. Una para preguntar sobre los niveles de conservantes en los bocadillos para niños pequeños, y otra para señalar una discrepancia en el sistema de etiquetado de alergias. Ambas veces, el expositor se detuvo sorprendido. «Esa es una excelente pregunta», dijo después de la segunda.
Y una observación realmente aguda. Ethan, de pie al fondo con un blazer azul marino, observaba en silencio. Había visto muchos pasantes ambiciosos, empleados brillantes y expertos seguros de sí mismos. Pero había algo raro en la voz de Hailey. Ella no intentaba impresionar a nadie. Simplemente le importaba. Hacía preguntas como alguien que un día estaría en posición de salvar una vida gracias a ellas. Después del taller, mientras otros rondaban la mesa de bocadillos o entregaban currículums, Hailey salió discretamente rumbo a la biblioteca de la esquina. Amaba esa biblioteca. Era cálida, escondida entre dos edificios de oficinas y tenía una sala de estudio tranquila con vista a un pequeño jardín. Siempre había pensado que parecía un lugar secreto para personas que intentaban crecer. Igual que las plantas afuera. No esperaba ver a Ethan allí, pero cuando empujó la puerta de vidrio, ahí estaba él de pie en la sección infantil, sosteniendo la mano de una niña pequeña con un vestido amarillo de lana. Hailey parpadeó. Ethan levantó la mirada y sonrió. «Hola», dijo, moviendo suavemente a la niña detrás de él. «No estaba segura de encontrarte aquí». «Yo vine a devolver unos libros», respondió ella, levantando la pequeña pila que llevaba en brazos. Sus ojos se desviaron hacia la niña, que ahora asomaba tímidamente detrás de las piernas de Ethan. «Ella es Lily», dijo con suavidad. «Mi hija». Las cejas de Hailey se levantaron apenas. La voz de Ethan cambió, más suave, más cuidadosa. «Tiene 3 años, es un poco tímida al principio». Hailey se inclinó un poco, ofreciéndole una sonrisa pequeña. «Hola, Lily». La niña la miró fijamente, dudosa. Luego, poco a poco, dio un paso adelante, extendiendo su diminuta mano para tocar el borde del cardigan de Hailey. «Es bonita», dijo Lily, sin dirigirse a nadie en particular. Hailey soltó una pequeña risa. «Tú también eres muy bonita». Hubo una pausa. Entonces Lily se inclinó, olió el aire cerca del hombro de Hailey y susurró. «Huele como a mamá». El aire se detuvo, la expresión de Ethan se congeló. Su respiración se detuvo apenas. Ese tipo de silencio que se quiebra con los recuerdos. Hailey permaneció inmóvil sin saber qué hacer, mientras el peso de las palabras de la niña caía sobre el espacio entre ellos. Miró a Ethan. Su rostro era inescrutable, pero sus manos, que sujetaban el pequeño hombro de Lily, temblaban. Hailey volvió a arrodillarse poniéndose al nivel de la niña. Su voz fue suave, cuidadosa. «Bueno», dijo en un susurro, «ese es un gran cumplido. Tu mami debía oler a bondad». Lily asintió con solemnidad. Ethan apartó la mirada, la mandíbula tensándose apenas. Parpadeó 2 veces. Luego carraspeó. «Está bien, cariño», murmuró. «Vamos a escoger un libro». Lily salió corriendo hacia los estantes de cuentos ilustrados. Ethan se quedó un instante más, los ojos aún un poco perdidos. Entonces se giró hacia Hailey. «Ella falleció hace 2 años», dijo en voz baja. Lily no suele decir eso. Hailey asintió comprendiendo más de lo que podía poner en palabras. Los niños recuerdan más con el corazón que con la cabeza. Él la miró. Luego la miró de verdad. Y por primera vez, en su mirada no había barreras, solo apertura. Comenzó con momentos compartidos que nunca se sintieron como obligaciones. Hailey pasaba por la oficina de Ethan una vez por semana, a veces solo para dejar documentos anotados con sus observaciones sobre la última investigación en nutrición infantil. Otras veces se quedaba un poco más, tomando té en un rincón mientras él revisaba diapositivas para una próxima presentación de producto. Tenía una forma de detectar inconsistencias, de hacer las preguntas que un día harían las madres reales sobre las etiquetas. Ethan valoraba su perspectiva más que la de muchos consultores que había contratado. Pero no era solo trabajo. Era su presencia, tranquila, reflexiva, nunca exigente, lo que hacía que esos momentos perduraran. Los martes y jueves, cuando la niñera tenía clases o imprevistos, Ethan llamaba a Hailey, no como último recurso, sino porque Lily parecía responder a ella de una manera que suavizaba la rutina. Hailey la recogía del jardín de infancia, le hacía una trenza antes de dormir y siempre le leía 2 libros. Nunca 1, nunca 3. Se volvió algo no dicho, pero familiar. Hailey nunca preguntó a Ethan por su pasado y él nunca la presionó por el suyo. No había confesiones de sentimientos ni grandes gestos románticos. Pero cuando ella reía, él se sorprendía mirándola demasiado tiempo. Y cuando trabajaba hasta tarde, a veces escribía un mensaje para contarle algo gracioso que Lily había dicho, pero lo borraba antes de enviarlo. Era frágil y real, hasta que una noche la línea entre ayuda y algo más se desdibujó. Lily tenía una fiebre baja. Ethan se había quedado en casa intentando equilibrar las videollamadas de trabajo con el termómetro y la sopa tibia. Para las 4 de la tarde estaba agotado.
A las 4:30, Hailey apareció con una pequeña bolsa de tela y un suave golpe en la puerta. «No sonabas bien por teléfono», dijo sencillamente. Él la dejó entrar. La casa olía vagamente a limón y a medicinas. Lily yacía en el sofá bajo una manta ligera con las mejillas encendidas. Abrió los ojos cuando Hailey se acercó y extendió la mano en silencio. Hailey se sentó a su lado, pasó una mano fresca por su frente y luego sacó algo de la bolsa. Una toalla suave empapada en un preparado herbal, envuelta en papel encerado para mantenerla fría. «Esto solía gustarme en el hospital», explicó. «Un poco de lavanda ayuda a la cabeza y al corazón». Ethan la observó mientras colocaba la compresa en la frente de Lily. La niña soltó un suspiro suave y cerró los ojos. Pasaron minutos. Hailey tarareaba bajito como un arrullo apenas audible. Y entonces empezó a cantar, tan bajo que casi podía confundirse con la respiración. Ethan se quedó helado. Conocía esa melodía. No la había escuchado en casi 3 años. Era la nana que su esposa solía cantar cuando Lily aún era lo bastante pequeña como para dormir en su cama después de una pesadilla. Una melodía suave, tomada de una canción popular, modificada con palabras inventadas y una línea que siempre hacía reír a la niña. La luna usa calcetines cuando hace frío de noche. Hailey la cantó de principio a fin, palabra por palabra. Las rodillas de Ethan flaquearon y se dejó caer en el sillón detrás de ella, la respiración entrecortada. No interrumpió, no se movió, pero las lágrimas brotaron súbitas e imparables. Años de contención de mantenerlo todo bajo control. La voz de Hailey tembló un instante al notarlo, pero siguió cantando. Cuando la canción terminó, miró por encima del hombro. Ethan estaba sentado con el rostro entre las manos, en silencio. «Yo no lo sabía», susurró ella. Él negó con la cabeza. No podía saberlo. Un largo silencio se extendió entre ellos. «Ella la cantaba todas las noches», dijo él con voz ronca. «Pensé que Lily la había olvidado». Hailey miró a la niña, que ahora dormía plácida en su regazo. «Los niños no olvidan el amor», respondió. «Solo esperan volver a escucharlo». Él asintió lentamente. No hubo declaraciones ni confesiones. Pero cuando Hailey acomodó una manta sobre las piernas de Lily y recostó la cabeza contra el respaldo del sofá, Ethan no se movió. Se quedaron así durante mucho tiempo. Un hombre, una mujer y una niña dormida, sin ponerle nombre a lo que estaban formando, pero ya estaba allí. 3, ya no separados, solo convirtiéndose en silencio en uno. La carta llegó en un sobre sencillo con el nombre del comité de becas impreso en la parte superior. Hailey la miró durante 5 minutos enteros antes de abrirla con manos temblorosas. Leyó la primera línea una vez, luego otra, y una tercera antes de soltar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Matrícula completa. Programa de 1 año. Especialización en pediatría. Fuera del estado. Era todo por lo que había trabajado. Todo lo que había rezado en esas noches en que el mundo se sentía demasiado pesado y el futuro demasiado lejano. Y sin embargo, en lugar de euforia, su pecho se apretó, porque significaba irse, del calor tranquilo de la cocina de Ethan irse, de los cuentos antes de dormir de Lily. Irse del extraño y constante ritmo de algo que se sentía casi como una vida. Esperó 3 días antes de decírselo. Estaban en el parque. Lily persiguiendo burbujas de jabón sobre el césped, mientras Hailey se sentaba junto a Ethan en el banco, con la carta doblada escondida en el bolsillo de su abrigo. «Me dieron la beca», dijo en voz baja. Ethan la miró, con las cejas levantadas y una sonrisa inmediata. «Hailey, eso es increíble». Ella asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el suelo. «Es en Oregón. Empieza en agosto. 1 año». El viento agitó los árboles, esparciendo hojas doradas a sus pies. Ethan guardó silencio un largo momento. Luego dijo simplemente: «Deberías ir». Sus ojos se abrieron sorprendida. «¿De verdad lo piensas?» Él asintió una vez. «Te lo ganaste». La garganta de Hailey se apretó. «Pero ¿y si...?» Tragó saliva. «¿Y si piensas que me voy justo cuando las cosas se están poniendo bien? Como si te hubiera usado para tener estabilidad y ahora me marcho». El rostro de Ethan se suavizó. Su voz era firme, baja. Amar a alguien no significa retenerlo. Significa no cortarle las alas. Las palabras llegaron más hondo de lo que ella esperaba. Se acomodaron en esos lugares dentro de ella que aún temían al abandono, que aún creían que tenía que demostrar su valor quedándose. Hailey parpadeó rápido y desvió la mirada, observando a Lily perseguir una burbuja que flotaba apenas fuera de su alcance. Se fue a principios de agosto. La noche antes de su vuelo, Ethan la invitó a cenar con Lily en su casa. Lily insistió en que comieran pasta a la luz de las velas, y después los 3 se sentaron en el suelo a hacer una cadena de papel, un eslabón por cada semana hasta que Hailey regresara. Cuando llegó el momento de despedirse,
Hailey se arrodilló para decir adiós a Lily. Pero antes de que pudiera hablar, la niña le rodeó el cuello con los brazos y susurró en su oído: «No te vas lejos. Papá dice que a los corazones no les importa la distancia». Hailey cerró los ojos abrazando a la pequeña con más fuerza. Era el tipo de despedida que nunca antes había tenido. Una sin culpa, sin miedo. Solo amor. Alzó la mirada hacia Ethan, que estaba de pie junto a la puerta con las manos en los bolsillos, los ojos indescifrables, pero cálidos. Sin promesas. Sin un espérame. Solo un entendimiento silencioso. Que algo real podía sobrevivir a la distancia. Que el amor en su forma más pura no exige proximidad. Hailey lloró esa noche. No porque la estuvieran dejando atrás, sino porque por primera vez la dejaban ir sin decepcionarla. El hospital comunitario se veía casi exactamente igual. Paredes estériles, monitores emitiendo pitidos suaves, enfermeras con zapatos prácticos corriendo de un paciente a otro. Pero entrar esta vez se sentía completamente diferente. Hailey estaba en la entrada del personal, aferrando su nueva tarjeta de identificación con la bata blanca recién planchada sobre los hombros. Enfermera registrada estaba impreso debajo de su nombre en letras claras. Lo había logrado. Después de un año de cursos agotadores, turnos de noche y extrañar su hogar más de lo que jamás imaginó, estaba de vuelta. Más fuerte, más firme, más segura de quién era que nunca antes. La mañana pasó en un torbellino de presentaciones, papeleo y reencuentros con rostros familiares de sus días de interna. Justo antes del almuerzo, una enfermera le entregó un sobre blanco y elegante. «Hay un evento esta tarde. Estás invitada», dijo con una sonrisa cómplice. La invitación era simple, elegante. Lanzamiento de producto. Su primera cuchara, una celebración de nutrición, dignidad y segundas oportunidades. Lugar, jardín en la azotea. Blake Nutrition con hora 3 por la PMA. Hailey se le detuvo el aliento. Supo al instante de quién era. A las 3:00 en punto, Hailey salió del ascensor hacia el jardín de la azotea. El espacio era amplio, con hierbas floreciendo, luces colgantes que se mecían suavemente con la brisa y filas de sillas blancas ocupadas por invitados. En el centro había una mesa larga con una exhibición. Empaques en tonos pastel, cada caja marcada con una delicada caligrafía, su primera cuchara, para las mujeres que pasaron hambre para alimentar la esperanza. Hailey se detuvo en seco. La garganta se le cerró al observar el diseño, sutil pero inconfundible. La silueta en el lateral de la caja. Una mujer sosteniendo a un niño contra su pecho con una cuchara en la otra mano. Era ella. Su esperanza, su hambre, su historia. Y Ethan la había transformado en algo más grande. Cerca del podio, Ethan hablaba ante los inversionistas, el personal y la prensa. Su voz era tranquila, firme, pero cuando sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la azotea, las comisuras de su boca se curvaron apenas, pero lo suficiente. Terminó su discurso. Estrechó algunas manos y luego caminó directamente hacia ella. «No estaba seguro de que vinieras», dijo él. «No estaba segura de que todavía me recordaras», respondió ella en voz baja. «Imposible», contestó con los ojos cálidos. Se quedaron un momento en silencio mientras el ruido del evento se desvanecía en el fondo. Entonces, lentamente, Ethan metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. No se arrodilló, no hizo grandes declaraciones. Simplemente la abrió, revelando un anillo delicado con una sola piedra sencilla. «No quiero salvarte», dijo en voz baja. «Quiero quedarme si me dejas». Hailey miró el anillo, luego a Ethan, su rostro más envejecido que cuando se conocieron. Sus ojos aún cargaban el peso de su pasado, pero ahora estaban suavizados por algo más. Ella no lloró, no tembló, simplemente asintió. No porque estuviera abrumada, no porque pareciera un cuento de hadas, sino porque por primera vez en su vida estaba eligiendo el amor no desde la necesidad o el miedo, sino desde un lugar de paz, un lugar donde dos personas, cada una rota a su manera, se habían vuelto lo suficientemente enteras como para estar de pie, lado a lado. Y esta vez ninguno de los dos estaba huyendo. El suave murmullo de conversaciones, el tintinear de las copas y el aroma del pan de romero llenaban el mismo restaurante de gama media donde no hacía mucho Hailey había estado sola, nerviosa, esperanzada e invisible. Pero esa noche todo era diferente. Entró de la mano de Ethan, sus dedos entrelazados con naturalidad, con comodidad. Lily caminaba justo delante de ellos con su pequeño vestido azul marino, sus coletas rebotando a cada paso. La anfitriona los saludó con calidez y los guió hasta una mesa familiar en la esquina, solo que esta vez había 3 sillas.
Ethan sacó una para Hailey, luego ayudó a Lily con la suya. No había separación, ni observaciones silenciosas desde la distancia, solo una mesa compartida. Hailey miró alrededor del lugar. La misma luz tenue, la misma madera pulida, incluso el mismo mesero que una vez le había preguntado con amabilidad si quería ordenar. Era surrealista. Ethan le entregó el menú con una sonrisa juguetona. «Pide todo lo que quieras», dijo. «Esta noche comemos por la chica que esperó 45 minutos y aún así creyó que alguien aparecería». Hailey dejó escapar una risa suave, pero sus ojos brillaban. Bajó la mirada hacia el menú, luego volvió a él. «¿Recuerdas todo?» «Te recuerdo a ti», contestó simplemente. Justo en ese momento, Lily sacó de su pequeña mochila una hoja doblada. La desplegó con orgullo sobre la mesa. Era un dibujo infantil. Una casita con una puerta amarilla, un sol sonriente y 3 figuras de palitos en una mesa. Una con el pelo largo y amarillo, otra alta con gafas y otra pequeña con zapatos morados. «Somos nosotros», dijo Lily. «Y eso es espagueti, porque la mami Hailey ama el espagueti». A Hailey se le cortó la respiración. Alargó la mano, tocando suavemente el papel, con los dedos temblando apenas. «¿Dibujaste esto hoy?», preguntó. Lily asintió. «En preescolar, la maestra dijo que dibujáramos nuestra cosa favorita. Yo escogí cenar contigo y con papá». Ethan miró a su hija, luego a Hailey. No hacían falta palabras. La simplicidad del momento lo decía todo. La luz de las velas titilaba. La risa de otra mesa se colaba suavemente. Un mesero dejó pan tibio y agua sin interrumpir la intimidad de lo que se estaba formando. Hailey miró a las 2 personas frente a ella. El hombre que una vez pagó en silencio su cena sin decir nada, y la niña que no la veía como una extraña, sino como hogar. Tomó su vaso de agua, respiró hondo y susurró, no en voz alta, no con dramatismo, sino con la certeza tranquila que solo llega después de sobrevivir la tormenta. «Nunca llegaste tarde», dijo con los ojos fijos en los de Ethan. Solo necesitaba creer lo suficiente como para esperar. Ethan no respondió de inmediato. Extendió la mano, entrelazó sus dedos con los de ella y asintió. Afuera, la noche ya había caído. Pero dentro, en una mesa pequeña con 3 sillas, algo había comenzado. No un rescate, no un cuento de hadas. Solo 3 personas, una mesa y un futuro construido sobre el simple y silencioso milagro de estar presentes. Si esta historia te conmovió, no olvides apoyar a Historias que Tocan el Alma dando clic en ese botón de me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Cada vista, cada like, cada compartir nos ayuda a traerte más relatos llenos de emoción, como el de la chica que esperó 45 minutos, porque en algún lugar alguien todavía espera ser visto, ser escuchado, ser amado. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia que podría cambiarlo todo. Gracias por mirar. Y recuerda, el amor siempre encuentra su camino hacia quienes creen.